Si Dios ha hecho algo en su vida, en este día de hoy vamos a hacer memoria y vamos a caer en cuenta entonces con signo de pregunta. ¿Qué dice? El endurecimiento de corazón. Podríamos decir, faltó la L y del corazón. Bueno, gloria a Dios. Entonces veremos el por qué. Pero antes de, quiero pedirles muy respetuosamente que vayamos a la palabra del Señor. Y allí en el libro de Hebreos, usted abra allí su Biblia, su espada, la espada del cristiano, allí en el libro de Hebreos. Gloria a Dios, cuando esté usted allí, busca el capítulo 3. ¿Ya comenzamos? Gloria a Dios. Cuando esté usted allí, en el libro de Hebreos, puede buscar el capítulo 3. Le invito muy respetuosamente, usted si se puede colocar sobre sus pies, se coloque sobre sus pies. Aún los niños sobre los pies, pues es la palabra del Señor que vamos a leer, la leeremos con toda reverencia. Y lo haremos bajo la bendición y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y una iglesia bendecida que responde. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 7? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otro que lea el 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Otro que lea el 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Otro que lea el 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Otro que lea el 11 y último. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén, amén y amén. Señor eterno, eres tú el creador de los cielos y de la tierra. Eres tú nuestro hacedor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que hoy, amado Dios, a través de esta palabra, la cual tú nos has permitido leer uno a uno, que seas tú enseñándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú abriendo nuestros sentidos espirituales, dándonos el discernimiento para poder entender hoy ese mensaje que tú traes a través de tu palabra escrita, amado Dios, que un día fue dictado por tu Santo Espíritu. Que así como un día fue dictado por tu Santo Espíritu, hoy nos sea revelado, amado Dios, a nuestro corazón, para que lo pongamos por obra en nuestras vidas y dejemos de ser ya más oidores y nos volvamos hacedores. Gracias, Dios, por cada persona que hoy tienes en este lugar. Gracias por los niños, por los adolescentes. Gracias, Dios, porque en este día tú estás haciendo grandes cosas. Y hoy nos abandonamos en la bendita presencia de mi Señor Jesucristo y una iglesia bendecida que responde. Amén. Amén, amén y amén, Señor. Gracias. Puede usted nuevamente retomar su lugar. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, ¿qué dice? Su voz, dice la palabra del Señor, coma. Vemos nuevamente, como lo hemos dicho una y otra vez, ¿qué es lo que Dios ha querido hacer? ¿Qué es lo que Dios ha querido de usted y de mí? Dios ha querido que usted y yo aprendamos ¿a qué? A afinar nuestro oído. Afinar nuestro oído para poder oír, para poder estar atentos ¿a qué? A su palabra. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos afinando ese oído? ¿Cuántos de nosotros estamos cada día más prestando atención? ¿Cuántos de nosotros queremos oír la voz de Dios? Qué bonito sería poder afinar nuestro oído para poder oír la voz del Señor, para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir día a día. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para que mi oído se afine y para que mi oído pueda escuchar la voz de Dios?
Muchos de nosotros le decimos al Señor: Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, dime. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Señor, esto, Señor, lo otro. ¿Cuántos de nosotros le pedimos todos los días en nuestras oraciones al Señor que nos hable? Y estamos tan preocupados nosotros, tan desesperados para que Dios nos hable, que allí no la pasamos. Y queriendo escuchar la voz de Dios, ignoramos todos los hechos que Él hace. Ignoramos que Él nos quiere hablar a nosotros a través de sus expresiones. ¿Cuáles son las expresiones de Dios para con su pueblo? Lo que Él hace en cada uno de nosotros. Dios, muchos de nosotros queremos escuchar la voz de Dios audible, pero no somos conscientes de algo, que el pecado muchas veces que mora en mí no me permite poder oír la voz de Dios. Y que cuando pasa por su misericordia, pero que Dios quiere expresarnos a nosotros su amor, su bondad, su misericordia. ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo expresa? Miremos nosotros cómo Dios nos ha venido hablando. A través de su palabra, allí nos habla Dios. Pero es que muchos de nosotros queremos oír a través de los hechos y sucesos que pueden pasar en otras vidas. Dios nos habla. Muchas veces nosotros vemos a X y persona que está pasando por una circunstancia y nosotros decimos: ¿será que está pecando? Está mal con Dios. Mire lo que le está pasando. Pero no caemos nosotros en cuenta que a través de la situación que X y persona esté pasando, Dios me quiere dar a mí a entender algo. Mira la situación que está pasando en esa familia. Mira la situación que está pasando en ese hogar. Cuídate tú también de esto y de lo otro para que tú no pases por lo mismo. Pero queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos diga: hey, cuidado, que a tu casa va a llegar esto, va a llegar lo otro. Dios nos muestra. ¿Cuántas veces a través de su amor, quizás por traer a otra persona con lazos de amor, vamos a decir, lo pone en sus finanzas por el suelo? Y enseguida Dios, que te está mostrando y te está hablando a través de los hechos, te está diciendo: cuidado, 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 porque esa persona quizás ha venido aquí y ha venido porque me ha tocado cortarle las finanzas, porque yo lo quiero en mi casa, yo lo quiero para una salvación. Cuidado, no te vaya a pasar lo mismo. ¿Cuántas personas que un día clamaron e imploraron, pactaron con Dios quizás por un trabajo, por un empleo, lo tienen, se alejaron de Dios? De esta manera también Dios te habla. Hey, no te vaya a pasar lo mismo con la petición de tu corazón. Tú que tienes en tu corazón el anhelo de un trabajo y me lo describes. Cuidado. Cuidado que cuando recibas la bendición no te vaya a pasar como la persona que tú estás viendo y que te estoy mostrando, que le di la bendición, le di el empleo, llené su corazón y ahora se ha apartado de mí. Dios nos habla de una y de otra manera. Amén. Pero muchas veces cuando Dios nos muestra los hechos a nosotros nos prestamos para el vituperio. Mire, vea, Dios le dio el trabajo y eso sí, la demora fue que le dio el trabajo, se perdió, se fue. Dios le dio esto, Dios le dio lo otro. Mire, lo que hace que consiguió esa mujer, lo que hace que consiguió ese hombre, lo perdimos, se fue de la iglesia. Pero Dios te está hablando, te está diciendo: no te suceda a ti lo mismo. Dios nos muestra a nosotros las cosas y nos habla a través de sus hechos. ¿Para qué? No para que nos levantemos, sino para que usted y yo reflexionemos. Wow, yo no voy a caer allí. He hablado con los siervos muchas veces y les digo: lo que ustedes vean de allá para acá, en un servidor, en una persona, en su pastor, quizás Dios se lo muestra, no para que usted se levante contra el siervo, contra la sierva, no, sino para que usted no cometa los mismos errores cuando esté usted en este lugar. Muchas veces nosotros de allá para acá criticamos a la persona que de pronto dio por primera, segunda, tercera vez su predicación, y entonces cuestionamos y decimos: si lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho allá, le había ido mejor. Pero no comprendemos. No, es cuando usted esté en ese lugar, entonces hazlo mejor.
No es para que nosotros nos levantemos los unos con los otros, no. Es para que nosotros no caigamos en el mismo error. Pero se nos presenta la oportunidad y ahí es donde nosotros caemos quizás en el error que ya Dios nos había mostrado para que no cayésemos. Muchos de nosotros estamos, ¿qué? Con el deseo y con las ganas infinitas de que Dios nos hable. Venimos a un servicio, Dios nos da una predicación y decimos, mínimo le contaron al pastor, le contaron al hermano, a la hermana, y por eso fue que cogió y me regó toda la copa encima a mí. Mínimo le fueron con chismes y en la predicación aprovechó y me la echó toda a mí. Entonces nosotros no estamos contentos de ninguna manera. ¿Por qué no entendemos que si nosotros, mire, lo que dice directamente la palabra de Dios, no es el pastor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es directamente el Espíritu Santo? Está diciendo, ¿qué dice? Si oyeres hoy su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios, su voz, la voz de Jesucristo, que ha querido hablarnos desde los tiempos. Pero ¿está usted afinando su oído? ¿Cómo afino yo mi oído? ¿Cómo lo afino yo para aprender a oír, a captar el mensaje? A través de la santidad, a través del separamiento. Muchas veces nosotros somos personas que prestamos más oído, escuchamos más fácil a qué, el chisme, el vituperio. Mire, nosotros escuchamos y se nos queda mucho más que la palabra en el corazón muchas veces, el que alguien vituperó contra mí y eso se quedó en el corazón. Qué tan bueno que a nosotros, que así como se nos queda el que alguien me ofendió y el que alguien me lastimó, qué tan bonito que así se nos quedara cuando nosotros oímos la palabra. Así como se me queda grabado en la tabla del corazón, el hermano me miró mal, y es que lo llevo aquí. Y es que ya voy para 10 años de estar en este ministerio. Yo me acuerdo patentico que cuando yo entré, lo primero que miré fue a Alexis, y Alexis me hizo una mirada horrible, me miró mal. 10 años y todavía no te has podido quitar la mirada del hermano que entró. Pero no te acuerdas de la primera predicación que tu pastor te dio. ¿Por qué? Porque muchas veces no prestamos el oído, no afilamos el oído para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra de Dios dice así en el verso 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es decir, muchas veces escuchamos la voz y endurecemos el corazón. Escuchamos el mensaje y endurecemos el corazón. Vemos que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere usar. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti que prestes tus pies, que prestes tus manos, que prestes tus labios, que prestes tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para que le sirvas? Para que le sirvas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, deja de depender de tus propias fuerzas y aprende a depender de mí? Hagamos memoria. Aquí es donde entramos aquí al título. Hagamos memoria. Hagamos memoria por un momentico de todo lo bueno que ha hecho Dios en nuestras vidas. De todo lo bueno que Dios hizo en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios al principio de los días? Aunque ya habían pasado muchos años. ¿Qué hizo Dios? Por amor a usted y por amor a mí, que ya todo estaba hecho delante de Él, para no acabar con la humanidad, que hizo, buscó entre el pueblo un hombre que se prestara. ¿Para qué? Para que cumpliera su palabra. Y ese hombre se llamó Noé. El único que entre toda la multitud pudo prestar atención a las palabras de Dios para que el propósito se diera en su vida. Asimismo, Dios a usted y a mí nos ha escogido. ¿Para qué? Para que seamos esos Noé en nuestra casa. Para que usted y yo construyamos esa barca. Recordemos cómo Dios salvó a la humanidad en aquel diluvio. A través de una barca, a través de un hombre. 8 personas que la construyeron. Hoy Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros en nuestra casa. ¿Para qué?
para que construyamos juntos esa barca y allí podamos nosotros montar a nuestros hijos, podamos montar a nuestros vecinos, podamos pregonar la palabra. Hagamos por un momento memoria de las cosas que ha hecho Dios. Dios en aquel tiempo puso nombre literalmente. Hoy te está llamando a ti y me está llamando a mí. ¿Estás prestando oído, como dice el Espíritu Santo, para que la obra en tu casa se haga? Muchas veces nosotros, como hemos dicho una y otra vez, somos egoístas, porque pienso en mí y pienso en mí. Mira a tu lado, está el hermano, está la hermana, está tu hijo, está tu esposa. Qué tan bueno es que nosotros en la casa busquemos como Noé con sus hijos y sus nueras juntos construyeron el arca. Qué tan bonito usted poderle decir a su esposa, vamos a hacer el arca usted y yo, y vamos a decirle a Jesucristo que sea el capitán. Hagamos memoria por un momento. Dios, ¿qué hizo con aquel hombre cuando le dijo: vete? ¿De dónde? De tu parentela, a la tierra que te mostraré. Bueno, hagamos memoria. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a él? ¿Cuál fue esa promesa que le dijo? De ti sacaré una muchedumbre. Y aún Sara se reía y decía: una hojita pasa que va a dar hijos. Hablando yo en mis palabras. Y la palabra no se cumplió. La palabra, aunque Dios se tomó el tiempo para que esa palabra se cumpliera, se dio. Y a través de esa muchedumbre es que usted y yo hemos oído la palabra del Señor. Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo al sacarnos de donde, de allí, de los caldeos, es decir, donde había abominación, donde había idolatría. Es de allí donde sacó a Abraham, de allí nos ha sacado a nosotros. ¿Con qué propósito? Haga memoria por un momentito, hagamos memoria. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Sacarlo a una tierra donde fluía leche y miel. Eso es lo que quiere hacer con usted y conmigo. Eso es lo que Dios ha querido hacer con nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros llegamos allí a la tierra, ahí al río, y vemos al otro lado la tierra prometida, pero nos amañamos en el desierto. Nos queremos devolver hacia el desierto, nos queremos devolver hacia el Egipto. ¿Está usted en este momento con ganas de volver a Egipto? Abraham fue a la tierra prometida y allí Dios le dio su promesa. Usted y yo también tenemos una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que heredaremos la vida eterna. Pero ¿cómo queremos alcanzar esa promesa? Yo recuerdo que Abraham llegó hasta Parán y después de estar en Parán dijo: no, eso es tan lejos, yo me devuelvo para mi tierrita, porque es que es allá donde tengo los coles, los frijolitos, las habichuelas, y es allá donde no llevo de culto. Aquí estoy en tierra extraña. Él no miró para atrás. El que hizo, siguió junto al propósito que Dios tenía para él. Ahora la cuestión es: ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Dios te ha sacado de allí, del mundo, nos ha traído y nos ha plantado en su viña. ¿Y qué está haciendo? Haga memoria por un momentico. Cuando usted estaba en situaciones adversas, cuando usted estaba en enfermedad, cuando usted le clamó a Dios, Dios cerró su oído y no te quiso oír. ¿O Dios te oyó? Amén. A diferencia de nosotros, que cuando Dios nos muestra y nos revela, cuando Dios nos habla, nosotros sí, dependiendo. Porque si dice: hey, levántate, póstrate delante de mí, que tengo una bendición para ti. No importa la hora, no caigo en cuenta la hora ni nada. ¿Qué cuento de raspar ahí para no te llame de una señora en aquí? ¿Y para cuándo la promesa? ¿Cuándo llega? Se tarda mucho, Señor, hay que ayunar, o así nomás te entra. No, si viene así nomás sin ayuno, gracias Dios. Pero cuando te dice 2 de la mañana, hey, levántate, hablemos un ratico, cuéntame. No, Señor, qué pereza, no, estoy trasnochada, tengo sueño, estoy esto. Ahora no, hagamos memoria por un momentico las veces que usted ha ido con llanto en los ojos y se ha postrado delante de mi Señor, y Dios te ha oído y
y Dios te ha dado respuesta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido porque hemos tenido nuestro hijo, nuestra hija, nuestro ser amado? Señor, mira la enfermedad de mi hija, mira la enfermedad de mi hijo, mira el desespero, Señor. Yo sé que, ahora sí, yo sé que tú escuchas el clamor de un padre, de una madre, por favor. Y ahí sí, hasta cogemos y te rinde el teléfono. Por favor, mi hermana, ayúdeme a orar. Ahora sí, hacemos una cadenita, hacemos una cadena de oración. Ahora sí necesito, no es que con esto esté diciendo que no se valga, sí, tenemos que ser una iglesia consolidada, que cuando usted esté enfermo, ojalá suban al grupo, hermano, me siento mal, quiero orar por mí, aleluya, gloria a Dios, porque somos una familia y para eso somos, para orarnos unos por los otros, porque la palabra lo dice. Pero también tenemos que aprender a afilar nuestro oído para que cuando el llamado de Dios se dé a nosotros no nos demoremos ni nos tardemos en ir. ¿Qué quiere hacer Dios de mí? ¿Será que Dios no quiere que tú produzcas hijos? No, pastor, no, a esta edad que produce hijos. Produce hijos. Sí, produce hijos. Vamos, riega esa palabra, siembra la palabra. Señor, quiero ser un padre espiritual, ayúdame, quiero yo llevar este mensaje. Quiero yo hacer que nazcan niños en tu redil. Déjese usar como se dejó usar Abraham, ese siervo maravilloso. Hagamos memoria por un momento cuando Moisés regresó a la tierra de Egipto. Después de que estuvo los 40 años en el desierto y volvió, ¿quién fue el que peleó por su pueblo? ¿Quién peleó por el pueblo de Dios cuando estaba en cautiverio? Si no fue Dios. ¿Cómo peleó? Mostrando a Faraón su poder y aún su pueblo a través de las plagas. ¿No ha sido el mismo Dios que sacó ese pueblo de Egipto el que ha trabajado en ti, el que te ha sacado de allí? Amén. ¿En dónde estaba usted? ¿En dónde estaba yo? ¿Y qué ha hecho Dios? Hagamos por un momento memoria. ¿Qué hizo Dios allí para poder pasar el pueblo cuando aún estaba ya a punto de ser acribillado por los egipcios y el mar estaba al frente? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Eso sí me lo recuerdo, que Él abrió el mar para que sus hijos pasaran. ¿En dónde? Haciendo que el enemigo pereciera. Haz memoria por un momentico. Dios no ha abierto puertas de bendiciones para usted. Amén. ¿No ha sido Dios el que ha estado contigo en todo momento? Amén. Qué bonito que hoy nosotros podamos hacer memoria de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, y que no digamos nosotros, eso fue en el pueblo de Israel. Lo está haciendo en nuestras vidas. Dios es el que ha abierto en el medio del desespero el espacio para que usted siga adelante. ¿Cuántas veces Dios ha limpiado nuestro camino de accidente y espíritu de muerte? ¿Cuántas veces usted que ha ido en un vehículo, Dios le ha salvado la vida y tan siquiera usted se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios en su empleo, en su trabajo, Dios le ha librado aún de muerte? Porque es Él el que abre los caminos, es Él el que hace que se aparte de usted el espíritu de maldad, el espíritu que quiere llevarlo, subyugarlo y que llevarlo a la muerte. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros agradeciendo delante del Señor cada día más la obra divina, esa obra redentora que Él hizo? Ustedes se acuerdan, haciendo memoria, quién fue el que estuvo en el foso de los leones. ¿Y quién fue el que lo salvó? Fue Dios. Gloria a Dios. Le dice el rey: Daniel, el rey al cual tú sirves, ¿sí te has podido salvar? Oh, vive el rey para siempre. Qué hermoso. Cierro mis ojos y veo a Daniel allá en el foso de los leones, quizás un poquito abrillados, sí, claro que sí, pero veo los leones allí, allá, pero ninguno, quizás echados ya, pero también escucho allí
un rey que ayunó, se desesperó porque adentro había un súbdito suyo, pero también ese rey tenía la mirada puesta en quién, en el Dios de Daniel. Y es por eso que le dice: Daniel, el Dios tuyo al cual tú sirves continuamente te ha podido librar. Y él dice: vive para siempre, rey, que sí me pudo librar, porque delante de Dios soy inocente y delante de ti también. Es ahí, iglesia. Mire, muchas veces estaba Daniel en ese foso de los leones, es decir, en un foso del desespero. ¿Quién va a estar tranquilo teniendo 4 o 5, no sé cuántos leones habrían allí? Imagine todos hambriados. ¿Quién va a estar tranquilo? Así hemos tenido cada uno de nosotros situaciones donde el enemigo ha querido acabarnos, ha querido mordernos, ha querido destrozarnos, y hemos estado por un momento en esa fosa del desespero. Pero es ahí donde nosotros nos debemos de mantener y sostener con la fe puesta en Jesucristo de Nazaret, que es Él el que pelea por nosotros. Amén. Pero muchas veces, imagínese usted, Daniel hubiera dejado de confiar en Dios por haber cogido los leones a piedra. ¿Cómo hubiera sido? No le había alcanzado ni de a pellizco. Así nos pasa muchas veces. Usted y yo, cuando comenzamos a pelear en nuestro propio desespero, a solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, somos gruñidos. Pero cuando usted y yo le dejamos las cosas a Dios, como lo hizo Daniel, entonces Dios comienza a glorificarse. Qué tan bonito es que si usted en este momento está en una situación de desespero, usted también le diga: Señor, hoy nosotros estuvimos haciendo memoria y me acuerdo, amado Dios, que tú, aquel Daniel, lo salvaste del desespero, lo salvaste de la muerte y lo sacaste en victoria y lo pusiste por cabeza. Así quiero yo recordarte, amado Dios, recordarte un poco cómo estoy en desespero, estoy en tribulación, estoy en angustia, amado Dios, y aún el león anda allí, ese diablo como rugiente, león rugiente, y quiere devorarme, amado Dios, pero tengo mi mirada puesta en ti, y sé que tú vas a cerrar esa boca, Señor, y me vas a levantar a mí en victoria. Qué tan bonito es nosotros aprender a confiar, como nos muestran aquellos que hasta ahora hemos visto que confiaron en un Dios vivo y de poder. Amén, amén. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido meternos a nosotros en el horno del desespero? ¿Se acuerda? Bueno, de aquellos 3 varones que fueron metidos, ¿a dónde? Al horno. Que se caliente 700 veces más, 7 veces más de lo normal. Y fueron tirados allá. ¿Y sufrieron daño alguno? No. ¿Por qué no sufrieron daño? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Porque ellos tenían un Dios, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuántas veces el enemigo habrá mandado a calentar el horno para meterte a ti, para meterme a mí? ¿Cuántas veces usted ha estado allí en ese horno? Pero por más temperatura que el enemigo le haya metido, no te has podido quemar. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido la mirada puesta en un Cristo vivo y de poder. Amén. Y así no puede, métale 7 veces más. Mejor dicho, de manera que hasta usted mismo se meta aquí y se queme. Pero con Dios y su poder, nadie va a poder hacer nada. Es por eso que nosotros debemos de mantener la confianza puesta en ¿quién? Cuando aún fue puesto todo Israel bajo los pies de Nabucodonosor, habían hombres que tenían la confianza puesta en Dios como aquellos hombres. ¿Será que hay hombres por estos tiempos y personas que tengan esa confianza en Dios? Por eso estamos acá, porque tenemos confianza en Dios, porque queremos aprender a afinar nuestro oído, porque no queremos apartarnos de Él, porque aunque el horno en este momento esté ardiendo las 7 veces, pongan el volumen que quieran, pero yo tengo un Cristo vivo y de poder que me va a sacar del desespero y me va a poner a mí por cabeza y me va a poner a mí por ejemplo. Aún los de la cuadra me van a ver que después de que estaba tan caído, ahora Dios es mi fortaleza, ahora Dios es quien me puso a mí
allí en lo alto. Amén. ¿Cuántas veces nuestra familia se ha burlado de nosotros? ¿Cuántas veces hasta nuestra propia familia nos están aislando? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto evangélicos. Pero no importa, iglesia, si es por Jesucristo de Nazaret, que se sigan burlando, que aquí vamos a estar para un Cristo vivo y de poder, porque Él es el que va delante de nosotros, Él es el que pelea. Amén. Qué tan bonito que nosotros hoy hagamos memoria de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel y de lo que está haciendo con usted y conmigo, pero también para que caigamos en cuenta por qué el endurecimiento de nuestros corazones. Qué tan bonito caer en cuenta, por un momento, tú estás endureciendo tu corazón, porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Recordemos cuando Él, Jesucristo de Nazaret, en la cruz del Calvario, dio su vida por usted y por mí, que aún muchos de nosotros podríamos decir, si yo hubiese estado en ese día, yo hubiese dado mi vida en vez de la de Él. Pues hoy estás delante de Dios. Da tu vida para que Jesucristo de Nazaret la tome y sea Dios formándote cada día más y más. Pero si alguno de nosotros ha endurecido a su corazón, haga memoria el por qué. También podríamos hacer memoria. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué has endurecido tu corazón? Nosotros estamos delante de un Dios vivo y de poder. Qué bueno por un momento leer Primera de Corintios, capítulo 10, 10:6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo codiciaron. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Vuelve y léelo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Y que Corintios nos habla que sucedió para ejemplo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiso enseñarnos a través de esas palabras? La codicia, que no esté en nosotros. Ajá, que no esté en nosotros la codicia, ¿cierto? Permítame leerlo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí Pablo está hablando de cuando este pueblo aún fue sacado de Egipto, pero que se levantó contra Dios. ¿Saben por qué? Porque decían ellos, Señor, si hubiésemos estado en Egipto, allá estaríamos comiendo habichuelitas, caviar, frijolitos, estaríamos comiendo bien bueno. Pero imagínense que ahora estamos aquí y solamente estamos comiendo este maná. Es decir, que ellos codiciaron. ¿Codiciaron qué? Las cosas que estaban, ¿en dónde? Atrás. Eso es lo que hace muchas veces que nuestro corazón se endurezca. El voltear a ver hacia atrás, el voltear a ver que en este momento quizás Dios a usted o a mí me tiene simplemente comiendo lentejitas, ¿sí? Que simplemente te tiene comiendo lo necesario, que ya abres la nevera y no es como un día que tú la abrías y tenía de queso, de Japón, tenía de todo, y que ya hoy la abre usted y tiene lo necesario, agüita y más agua y así, ¿cierto? Sencillo. Y usted abre la nevera y dice, Señor, esto no pasaba cuando yo estaba allí. Cuando estaba allí, esta nevera tenía carne, tenía pescado, tenía pollo, tenía esto, tenía lo otro, y mire que no le cabía. Aún le regalábamos a los vecinos. Señor, ¿será que me toca volver? Endurecemos nuestro corazón porque nosotros vemos afuera personas de las cuales muchas veces nos envidiamos de ellos. Mire, ¿qué hace que llegó? Y ya está en la compañía. ¿Qué hace que llegó? Ya tiene una moto. ¿Qué hace que llegó? Y mire esa casa ya que tiene, quién sabe qué torcido haría. Y nosotros que vamos en la mano de Dios y todo esto, Señor, mira, solo agüita. Entonces muchas veces nosotros queremos, endurecemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos volteado, hemos vuelto la vista atrás y hemos visto nosotros que quizás en el mundo
teníamos más comodidades. Eso es lo que muchos de nosotros queremos. No queremos salir de la comodidad. Muchos de nosotros queremos vivir en la etapa de confort. Y cuando te sacan de esa etapa de confort y te ponen sobre los pies para que te la ganes verdaderamente como debe de ser, entonces te disgustas con Dios. Hagamos memoria que está endureciendo tu corazón por un momento. Ellos decían: Señor, allí había carne, allí había de todo. ¿Y qué les pasó a ellos? Por codiciar. Por eso Dios dice, ese día murieron 23,000. Por eso Dios dice, esto que está escrito es para que a ustedes no les pase lo mismo. Muchas veces nosotros, por irnos tras de la codicia, por irnos tras del oro, tras de la plata, por irnos tras de las cosas que creemos que suplen las necesidades por las cuales estamos pasando, entonces viene el castigo de parte de Dios. Y yo lo digo porque hace mucho tiempo he conocido una obra. Hace más de, ya estamos hablando de como de 18, 20 años, sí, más o menos. Conocimos de una obra y estuve un par de mesecitos allí. Y el tiempo que yo estuve en esa iglesia, pues de Dios poco conocí, la verdad, sí, porque no entendía ni lo que hablaban, no entendía nada. Pero lo que sí entendía, que estaba en una casa de adoración y allí se adoraba a un Dios, allí se adoraba a Jesucristo. Pero que a través de mi trabajo y mi sustento ya no podía casi, me colgaba en el arriendo, me colgaba en la comida, cosa que no sucedía antes de yo haber entrado a esa iglesia. Tenía abundancia, tomaba trago, hacía lo que quería, tenía abundancia, sí. Y al entrar en la iglesia quedé en reines, escasitamente, a veces me colgaba en el arriendo. Y yo dije: Señor, mire lo que pasa por uno estar en esas iglesias. Queda uno en reines, pelado, ya ni la cervecita puede uno tomar. ¿Qué le pasó lo de la nevera? Lo mismo, sí. ¿Y qué hice? La demora fue que alguien me propuso algo, un trabajo, un empleo. Dije: chao iglesia, y me voy para donde está la plata. Entonces me fui para donde estaba la plata. Pero fueron más de 14 años que yo duré pagando un precio. Más de 14 años, pagando un precio literalmente. Donde, mejor dicho, no me levantaba ni con bordón de hierro. Hasta que yo volví a los pies de mi Señor Jesucristo, pude entender que era ahí donde Dios quería que yo progresara. Y es aquí donde estoy progresando en Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, muchas veces nosotros despreciamos verdaderamente la carne por ruñir hueso. Allá afuera las cosas son momentáneas, todas son pasajeras. Aquí son eternas, son para siempre. Porque es que aquí es donde estamos haciendo la riqueza que Jesucristo de Nazaret nos aconseja: compra de mí oro refinado, ¿sí? Para que nosotros no vayamos a ser esos miserables que la misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos habla. Miserables, que no tienen nada, desventurados, creen que tienen mucho y no tienen nada. Nosotros, aunque carezcamos de algunas cosas materiales, tenemos algo importante: a Jesucristo de Nazaret en nuestro corazón. Entonces la cuestión es, y podemos seguir preguntando, ¿por qué entonces, si nosotros vemos la gracia, el poder de Dios, qué está haciendo que tu corazón se endurezca? ¿Por qué el endurecimiento de tu corazón? Dice en el verso 7 del libro que estamos leyendo, dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque bien dice, estas cosas están escritas ¿para qué? Para ejemplo, para que ustedes no vuelva a pasar lo mismo. ¿Recuerda cuando Moisés subió al monte por los mandamientos? Que se demoró 40 días y cuando bajó ya había un becerro. ¿Y cómo estaban? Estaban todos tomando en fiesta, estaban contentos, adorando al Dios que los había sacado, es decir, el becerro. Entonces dice: no endurezcáis vuestro corazón, no caigas en lo mismo, pueblo. Muchas veces nosotros hemos idolatramos tanto, muchas veces, hasta nuestro propio empleo. Idolatramos cosas de las que ya nosotros hemos hablado muchas veces acá.
Algunos, porque a mí me quiten ese empleo, hasta aquí llego, baila. ¿Cómo que hasta aquí llego? O sea que usted no está dependiendo de Dios. Muchas personas, no, pastor, donde yo pierda ese trabajo, déjeme decirle que mejor no sé qué va a hacer de mi vida. Entonces usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque donde le falte Cristo, ahí sí piénsela bien. Muchos de nosotros dependemos de algo allí, idolatramos algo allí en el mundo y dejamos de oír la palabra del Señor verdaderamente. Entonces todas estas cosas han quedado escritas ¿para qué? Para que usted y yo no las volvamos a repetir. Pero la pregunta sería, ¿las estamos repitiendo? ¿Estamos cayendo nosotros en un círculo vicioso? ¿Estamos nosotros regresando allí atrás como el pueblo de Dios en su tiempo endureció su corazón y volvieron atrás? Recuerden que la palabra dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y la pregunta es, ¿qué está endureciendo tu corazón? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho de pronto desistir? De pronto de tener la comunión con Dios. Muchos de nosotros decimos, no, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo leo, pero yo no tengo necesidad de estar en una congregación, yo no tengo necesidad de estar metido en la iglesia. Y yo le digo, ¿qué me enseña Dios? ¿Qué me enseña Dios? ¿Debo de congregarme, sí o no? Si no, Dios no le hubiera permitido hacer el templo de Salomón para que se reuniera un pueblo siempre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, a clamarlo, a bendecirlo. Pero muchos de nosotros queremos cavar nuestras propias cisternas, pero son cisternas que no quieren retener el agua. Es decir, queremos llegar a Dios tomando atajos, y a Dios, a la presencia del Señor, no se llega tomando atajos, se llega viviendo y sufriendo allí, agradándole a mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la ¿qué? Por las serpientes allí. Hemos llegado nosotros un día a tentar a Dios. Hagamos memoria si un día usted ha llegado a tentar a Dios. Yo un día lo hice y yo lo he testificado delante de ustedes. Que un día yo le dije, si Dios existe, entonces cogeré este carro de aquí para allá, me iré en contravía y me estrellaré contra un carro. Si es que es verdad que Dios existe, porque para mí no existe. Y así lo hice. Anduve creo más de 5 kilómetros con el carro en contravía y a toda mecha. Y le decía al Señor, salga, puede decir que está tan machito. Y lo desafiaba en una carretera tan angostica y tan llena de monte como es la carretera que va de Villa, en ese tiempo de Castilla la Nueva hasta Guamán, en pura contravía, y no pasó nada. Cargaba un cuñado, el cuñado me decía, cuñado, contrólese, ¿qué contrólese? Ni que nada. En ese tiempo no lo decía que nada, sino con las vulgaridades. Pero ahí fue donde entendí que Dios realmente sí existe, porque me guardó de la muerte. Tan pronto abrí yo el carro y comienzo ya a andar como debía de andar, comenzaron a pasar los carros. ¿Quién hace esto? Entonces me mostró lo contrario. Muchas veces nosotros, para que Dios nos demuestre que Él existe, tiene que cumplir nuestros caprichos, y si no resiste. Pero conmigo, al no mostrarme mi capricho, me mostró que es un Dios vivo y de poder, porque no permitió que me pasara nada, porque nos tenía guardados para que usted y yo estuviéramos juntos en este momento hablando de su palabra. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo quizás hemos tentado a Dios a través de propuestas? Pues si usted me da un empleo, entonces yo vuelvo a su casa. Esto no es provocarlo, esto no es tentarlo, esto no es... Si usted no me cambia ese mugroso, yo ni por su casa vuelvo. Eso no es tentarlo. ¿Cuántas veces usted quizás le ha dicho a Dios, si no me da, entonces por allá no voy? Lo hemos tentado.
Y aquellas personas que tentaron a Dios también cayeron. Y no cayeron ni uno ni dos, cayeron muchos por unos pocos que tentaron. Muchas veces en nuestro hogar, por uno fallarle a Dios, y hablo quizás de la cabeza, vemos nosotros cómo los que están a nuestro lado también caen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de un Dios vivo y de poder. Ahora, ¿por qué no para ya continuar? Hacemos memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y comenzamos nosotros a reflexionar cada día más y más para qué Dios te tiene. ¿Por qué no hacemos memoria? De pronto, si usted y yo en un momento hemos ofendido a Dios, le hemos faltado a Dios, para que nos pongamos a cuenta y a paz con Él. ¿Por qué no hacemos memoria de que tenemos unos hijos, que tenemos una casa y que tenemos una barca que construir y que quizás la hemos echado al olvido? Debemos de hacer memoria y tener en cuenta por qué, si tu corazón se ha endurecido, por qué se ha endurecido. ¿Qué está haciendo que tu corazón se endurezca delante de Dios? Si tenemos un Dios tan bueno, tan poderoso, tan misericordioso, ¿qué te está impidiendo? Vamos a cortar acá y ya seguimos allí. Familia, un abrazo grande. Dios me les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y recordemos que nada te separe del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la abundancia. Dios me les bendiga grandemente.